Igual, no podré dejar de lado la interacción que puede tener este líquido o esta capa de fluido que se mueve y que está interactuando con los alrededores, con el medio ambiente, aire. Físicamente van a ver una superficie libre de líquido y por otra parte, ¿no es cierto?, van a poder diferenciar ese líquido del aire con el cual está interactuando. Por lo tanto, ahí tenemos otra interfase que es líquido-gas. Pero la particularidad de esa interfase es que ahí yo puedo correlacionar ya no velocidad, sé que tiene velocidad. ¿Sí? El objetivo nuestro, ya van a ver, es que yo encuentre el perfil de velocidades. Consecuentemente, esa velocidad es lo que yo quiero calcular. Consecuentemente, ahí no puedo establecer una condición ejecutable en cuanto a la velocidad que ahí tiene el fluido. Pero tal vez cambio de variable y hablo de la densidad de flujo de cantidad de movimiento, esfuerzo cortante. Y en esa interfase lo que yo sí puedo decir es que el esfuerzo cortante es prácticamente igual a 0. ¿Sí? No existe o no es significativo el esfuerzo cortante, por eso el fluido se mueve con más rapidez. Y nos habíamos quedado en esta, porque yo puedo tener también interfaces líquido-líquido cuando yo tengo el flujo de ¿qué? De una mezcla que está constituida ¿por qué? Por líquidos invisibles. Recuerden, el análisis que nosotros estamos haciendo tiene como restricción o alcance que el régimen de flujo, el movimiento de fluido sea en régimen laminar. Si en régimen laminar, el movimiento está caracterizado por orden, líneas de flujo paralelas entre sí. Y si se caracteriza ese orden, es más que lógico que yo pueda visualizar líquido 1 y líquido 2 porque son invisibles. El que tiene más densidad hasta abajo y el que tiene menos densidad está para arriba, pero se están moviendo. Entonces, físicamente, ustedes ahí, ¿cierto?, tienen una superficie. Sobre esta superficie se mueven dos líquidos invisibles. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener el líquido 1. Acá tendremos líquido 2. Como son invisibles, vuelvo y repito, yo voy a visualizarlos, ¿no? Físicamente, fase 1, fase 2. Están moviéndose. Consecuentemente, hay transferencia de cantidad de movimiento. Va a existir un perfil de velocidades. Va a existir la fuerza impulsora. Consecuentemente, deberá de transportarse cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, por poner un ejemplo, digamos que la cantidad de movimiento se transporta en esta dirección. El líquido 1 deberá de transportar esta cantidad o este flujo de cantidad de movimiento y llegará también al líquido 2. Pero por esta lógica de conservación, ¿sí?, es imposible que si yo transporto X unidades de cantidad de movimiento, acá yo modifique por el simple hecho de que cambie de fase. Por eso hablamos aquí de que en esta interfaz existe algo que se llama continuidad. ¿Sí? Entonces aquí, en la interfase que separa el líquido 1 del líquido 2, yo hablo de una continuidad a nivel de ¿qué? De cantidad de movimiento y de velocidad. Nivel de cantidad de movimiento, les decía, si se transporta cierta cantidad y cierto flujo de cantidad de movimiento, esa cantidad tiene que transportarse por ambas fases. No existe argumento que justifique retención o incremento de cantidad de movimiento por el simple hecho de cambiar de fase. Si se transportan 5 unidades, esas 5 pasan por líquido 2 y se van a líquido 1. Esta interfase no tiene capacidad de modificar la cantidad de movimiento. Y lo otro, que aquí, ¿sí?, este punto se caracteriza porque tiene una velocidad. Y veremos que la velocidad va a ser función de ¿qué? De la posición.
Y en este punto, sí, efectivamente tengo una interfase que esencialmente es que se acaba pues, el límite de existencia del líquido 1 y también es el límite de existencia del líquido 2, porque termina una fase y empieza la otra. Pero esa interfase está caracterizada por una posición y esa posición tiene una velocidad. ¿Okay? Entonces, a nivel de condiciones límite, condiciones de frontera, los límites de integración, generalmente nos diremos a las interfaces. Las interfaces que de alguna forma tienen que ver con la existencia física de esta capa de fluido que se está moviendo. Sólido-fluido, la interacción del fluido con la superficie generalmente está estática, las moléculas que están en contacto con esta superficie prácticamente se adhieren, adquieren la velocidad de esta superficie, por lo tanto su velocidad es igual a cero. Extremo opuesto, acá, líquido, gas. Aquí, lo que me sirve es esfuerzo cortante. Aquí de alguna forma, ¿sí?, el fluido se mueve con más libertad que las que se encuentran por debajo, a expensas de que aquí el esfuerzo cortante que soporta en este punto es pequeñísimo, prácticamente igual a cero. Y el otro escenario, cuando tengo una interfase líquido-líquido, donde hablo de una continuidad a nivel de cantidad de movimiento y de velocidad. Estas condiciones de frontera, repito, serán muy útiles, serán muy frecuentemente empleadas cuando yo trate de resolver mi ecuación diferencial, cuya solución finalmente será la ecuación de velocidad. Entonces, vamos a ir analizando algunos tipos de flujo, ¿sí?, en donde veremos ciertas características y un poco aplicaremos la metodología que acabamos de ver. Pues vamos a ver primero este flujo en película descendente. Como ustedes ven en el esquema, yo tengo una superficie que está inclinada. Sobre esa superficie que está inclinada vertemos un líquido. Y la tendencia lógica es que el líquido se mueva a través de esta superficie que tiene un cierto nivel de inclinación. ¿Sí? Entonces ustedes se dan cuenta que tengo un depósito, un tanque donde tengo un líquido. A este tanque está acoplada la superficie inclinada. Y claro, ¿no es cierto?, hay una especie de rebose. El líquido obviamente está por encima del contacto o del inicio del ataque inclinado. Si el líquido está por encima, pues obviamente va a empezar a moverse, desplazarse a lo largo de esta superficie que tiene cierto nivel de inclinación. Esto se conoce con el nombre de flujo en película descendente. ¿Sí? Está más que claro y creo que el diagrama sí representa muy bien el fenómeno. Aquí, indistintamente de que yo tenga el tanque, como les decía, yo vierta un líquido, aquí fluye una capa de líquido por la superficie inclinada. ¿Sí? Se forma una película de líquido que se mueve por la superficie inclinada. Por eso se llama flujo de película descendente. Antes de que entremos de lleno al análisis del fenómeno, ¿sí?, tengamos presente las restricciones y condiciones bajo las cuales nosotros vamos a hacer el planteamiento. Yo les había dicho, vamos a considerar condiciones isotérmicas. ¿Sí? Aquí no vamos a modificar la temperatura del fluido. Y esta particularidad la planteamos porque no vamos a incorporar, ¿sí?, un escenario en el cual las propiedades físico-químicas del fluido cambien por efecto de la temperatura. ¿Sí? Densidad y viscosidad específicamente no van a cambiar por temperatura. Lo otro, yo necesito, ¿sí?, que hablemos de un flujo unidireccional. Consecuentemente aquí, ¿sí?, la componente de la velocidad, que es lo que a mí me interesa, sobre todo por el momento, ¿sí?, está caracterizada por una dirección.
repito, puede ser que existan otras direcciones, otras componentes de la velocidad, pero son insignificantes. Me interesa ese, que es el más significativo. ¿Cierto? Puede ser que yo tenga esto. Varias componentes, ¿sí? Pero esta sea significativa. Entonces, una componente de velocidad sí prevalece por encima de las otras. A pesar de que tengamos otras componentes de la velocidad, esas otras componentes son muy pequeñas, son insignificantes en comparación de la otra. Y por eso puedo reafirmar esta restricción en el sentido de que el flujo sea unidireccional, pero a mí me interesa por lo pronto que la velocidad, ¿sí?, la considere como significativa en una única dirección. Y claro, aquí un poco puede deducirse esa particularidad porque el flujo neto se está moviendo en una sola dirección. ¿Sí? Lo otro, régimen laminar, que un poco también ayuda a esta consideración de que la suma flujo unidireccional. Porque si tenemos un régimen laminar, aquí tenemos capas de fluido que son paralelas entre sí, líneas de flujo paralelas, un orden. Y eso también contribuye a este planteamiento a nivel de que tengamos, ¿sí?, este régimen laminar. Y también esta característica inherente al flujo unidireccional. ¿Sí? Y lo otro, condiciones estacionarias. ¿Sí? Para que sea estacionario, por eso ustedes se dan cuenta que tienen una entrada y salida continua de líquido. Si no entrase y saliese continuamente el líquido, el problema no transcurre en condiciones estacionarias. Porque a mí me va a interesar que las variables que caracterizan al fenómeno no dependan del tiempo. Y para eso, ¿qué necesitamos? Que entre y sale continuamente líquido. Que el caudal de entrada sea igual al caudal de salida, porque eso va a hacer, sobre todo, que este espesor de la película no cambie. Si yo tengo caudales diferentes, ¿sí?, esto va a fluctuar, va a cambiar el espesor de la película. Y si cambia el espesor de la película con el tiempo, eso ya es estado no estacionario. ¿Sí? Pero, para que yo pueda, ¿sí?, tener más seguridad en las condiciones que estoy hablando, no es que yo voy a analizar toda la superficie en donde se está moviendo el fluido. No voy a analizar toda la película. Porque si yo aplicase el análisis que vamos a hacer en toda este sistema, puede ser que ciertas partes no cumplan con las condiciones que yo acabo de establecer. Por eso, si ustedes ven acá en la diapositiva, les va a decir que yo tengo que aislar y definir el alcance del sistema en el cual voy a aplicar los balances de cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque tengo que asegurar que en esa porción, en ese segmento de fluido que voy a aislar para hacer el análisis, se cumplan todas las condicionantes que acabo de mencionar. Por eso les dice que yo tengo que aislar, eliminar, minimizar todo lo que tiene que ver con perturbaciones de entrada y de salida. ¿Sí? ¿Cuáles son las perturbaciones de entrada? Por ejemplo, aquí, ustedes entienden que, claro, digamos que empiezan con un tanque vacío, entre líquido, se va llenando, sigue llenándose hasta que llega a este límite en donde ya tenemos el contacto, la interacción con la superficie inclinada. Y es más que lógico, ¿no es cierto?, que por rebose el líquido ya empieza a moverse. Pero aquí yo tengo un cambio de dirección muy significativo. Está cambiando la dirección y claro, por más pequeño que sea el flujo, esta perturbación que genera ondulaciones, inestabilidades del flujo. Y esas inestabilidades o perturbaciones del flujo van a
durar incluso mucho más después de este cambio significativo de dirección. Por lo tanto, yo me alejo de esta perturbación de entrada para asegurar que las condiciones del flujo SRA tengo lo que acabo de mencionar: régimen laminar, estado estacionario y flujo unidireccional. Acá yo no podré asegurar flujo unidireccional porque hay un cambio de dirección. Aquí se generan ondulaciones, y si hay ondulaciones, eso ya no es régimen laminar. Por eso, yo ahí me separo un poco de esta perturbación de entrada y delimito y establezco que desde aquí voy a hacer el análisis. Lo mismo a nivel de carga. Tengo que alejarme de esta perturbación en cambio de salida. Porque claro, la placa se está terminando, aquí se genera un chorro, y lo mismo. Por más pequeño que sea el flujo, aquí la formación de este chorro inestabiliza o tiene un efecto de arrastre hacia atrás que hace que tenga inestabilidades, perturbaciones del flujo, y esas perturbaciones significan que no tenemos sobre todo lo que es flujo unidireccional, régimen laminar y estado estacionario. Entonces, yo lo que hago es justamente eso, ¿no es cierto? Considerar una región de longitud L suficientemente alejada de los extremos, porque ahí tenemos perturbaciones de entrada y perturbaciones de salida. Entonces, yo aíslo este segmento de longitud L, que está lo suficientemente alejado de perturbaciones de entrada y de salida, y en donde yo puedo asegurar que se cumplen mis condiciones. ¿Sí? Vuelvo y repito, no puedo yo decir, voy a hacer el análisis de toda la placa, porque aquí tengo perturbaciones, aquí también, que generan inestabilidades del flujo. Como les decía, yo no puedo asegurar que existe flujo unidireccional, no puedo asegurar que existe condiciones estacionarias, no puedo asegurar que existe régimen laminar. Este escenario, o esto que vamos a revisar, ¿sí?, puede que tal vez tenga un enfoque muy teórico, sin embargo, tiene mucha aplicación. Por ejemplo, en muchas torres de absorción, ¿sí?, vamos a observar tal vez esta característica. Una torre de absorción es una columna vertical, ¿sí?, y ahí esencialmente lo que vamos a ver es que el líquido se va a mover por las superficies. Y si tenemos una columna vertical y el líquido se mueve por la superficie, es el equivalente a esto, pero claro, la inclinación es pero es exactamente lo mismo. De hecho, ya veremos que ese movimiento en una superficie vertical es un caso particular de este eje. Porque ya vamos a ver, cuando hagamos el planteamiento, de que una variable importante en esto va a ser que el ángulo de inclinación de la placa. Es más que obvio, ¿no es cierto? Si yo modifico la inclinación de la placa, voy a modificar el patrón de flujo, voy a modificar el perfil de velocidades, consecuentemente ese ángulo de inclinación incidirá en el fenómeno. Y si lo vemos desde un ángulo, este ángulo puede generar una posición totalmente vertical, que es el escenario de estas torres de absorción de paredes. También tiene mucha aplicación, o podrían aplicarse, lo que vamos a ver a nivel de evaporadores. Hay unos evaporadores que se conocen con nombre de evaporadores de película descendente. Algo similar va a ocurrir. Voy a tener tuberías verticales y el líquido se mueve por las superficies internas de la tubería. Y nuevamente es flujo en película descendente. Sin embargo, ahí claro hay que hacer unas correcciones o tener presentes ciertas limitantes, porque claro, aquí un factor importante que espero se hayan dado cuenta es la geometría de la superficie. La superficie es netamente plana. Es una placa plana. No tiene curvaturas, lo único que tiene es inclinación, pero es una superficie plana. Otro aspecto a considerar es que aquí, ¿no es cierto?, el flujo está siendo promovido netamente por la acción de la gravedad. No existe ninguna otra fuerza adicional extra
que promueva o induzca eso. ¿Sí? Más que obvio, ¿no es cierto? Sea que yo vierta o sea que el líquido vaya entrando en el tanque, se vaya llenando y luego por rebose ya el líquido se mueva por la superficie y la única fuerza que está presente es la fuerza mecánica. ¿Sí? Es una consideración que la vamos a ver cuando ya analicemos en detalle. Entonces, aislamos este segmento de longitud L del fluido y aquí está un poco magnificado. Esto es esencialmente definir y establecer mi volumen de control. Esta porción de longitud L del fluido y se supone que cumple con los requisitos anteriores, estar lo suficientemente alejado de las perturbaciones, tanto de entrada como de salida, y puedo asegurar flujo unidireccional, condiciones estacionarias y el famoso régimen láminar, además de condiciones isotérmicas. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hemos hecho es aislar. Y claro, lo más lógico, lo que ustedes pueden visualizar y por lo pronto entender, es que aquí existe diferencia de velocidades que genera un perfil de velocidades. Acá la velocidad es cero, ¿no es cierto? El fluido prácticamente se detiene porque la superficie está estática, pero acá, en este punto, en que se encuentra más alejado de la superficie, en donde termina el fluido, en donde está la superficie libre, en donde tenemos la capa de fluido que se mueve, en su superficie más externa, aquí tenemos libre movilidad, se mueve con más libertad. Diferencia de velocidades, transferencia de cantidad de energía. Y claro, aquí se está tratando de graficar y de representar esa posible distribución de las velocidades, porque la velocidad está cambiando desde cero hasta la velocidad que tenemos en la parte superficial, en la superficie libre del líquido. Y se está representando el posible perfil de velocidades. Ya vamos a ver que justamente la ecuación que define esa tendencia, esa distribución de velocidades no es más que una parábola o un segmento de parábola, por eso está graficado exacto. Luego, por otra parte, fíjense que aquí también está graficando cómo puede ser la distribución en cambio de qué, de los esfuerzos cortantes. Aquí yo les decía, en esta interfaz el esfuerzo cortante es prácticamente cero. Y en esta superficie es máximo, porque como les decía, es el equivalente de que yo aplico un esfuerzo cortante muy grande para que el fluido se detenga. Cero, y aquí tenemos el valor máximo de esfuerzo cortante. Pero ahí la particularidad, igual ya vamos a ver por qué, es que aquí me está graficando una distribución que es lineal. No tiene la misma tendencia que la que tiene la velocidad. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Aspectos importantes a considerar en este planteamiento. Tenemos la superficie, esto que está aquí en negro, es la superficie por donde el fluido se está moviendo. ¿Sí? Me está planteando con esta línea vertical, ¿no es cierto?, el efecto o la dirección de la fuerza de la gravedad. Tenemos este segmento L, en donde estamos nosotros planteando, definiendo nuestro entorno, nuestro volumen de control. Pero aquí, chicos, lo que vamos a hacer es como una especie de cambio de, sobre todo, mi origen de coordenadas. Aquí está la dirección de la gravedad. ¿Sí? Pero voy a hacer como que voy a rotar los ejes. ¿Sí? Lo normal es que yo, ¿no es cierto?, línea vertical y horizontal y establezca mi origen de coordenadas, pero aquí, para un poco adaptarme a la fenomenología, es como que voy a rotar los ejes y en este sentido voy a poner el eje Z y en este sentido voy a poner el eje X. ¿Sí? Roto los ejes. Y bajo esa particularidad, ¿sí?, voy a definir un ángulo, beta, gamma, alfa, lo que fuese. Pero este ángulo lo defino como el ángulo respecto de qué, respecto de la vertical. Ojo con lo que estoy diciendo, aquí no estoy planteando lo común que yo tengo un horizontal y respecto de este horizontal planteo el ángulo. No.
Cuando yo roto los ejes, ¿sí? Este será mi eje X, este será mi eje Z, y voy a definir la inclinación de la placa respecto de la vertical, que es justamente lo que ustedes pueden ver. Aquí está la vertical, que un poco concuerda con la dirección de la fuerza de la gravedad, y respecto de esta vertical se define un ángulo beta que define la inclinación de la placa. Y lo otro es que yo estoy de alguna forma como que rotando los ejes. En la parte superior ustedes ven el inicio, el origen de coordenadas, y vemos la dirección de X y la dirección de Z, un poco adaptándome, ¿sí?, al sistema en el cual estamos trabajando. Con esas consideraciones, ahora sí vamos a aplicar la metodología que les había explicado brevemente en la clase anterior. Lo primero, yo no voy a plantear hacer el análisis en todo mi volumen de control, voy a aislar que un envolvente de espesor muy pequeño, de espesor finito. Ese espesor está dado por aquí, ahí le podemos ver delta X. Entonces yo no trabajo con toda la película, únicamente con una envolvente muy pequeña de espesor de X. ¿Sí? Es un poco este segmento o este bloque de coloración menos intensa, que va a ser este envolvente de espesor finito, en torno a la cual voy a aplicar los balances de cantidad de puntos. ¿Sí? Entonces, mi envolvente tiene espesor delta X y tiene longitud L. ¿Sí? En ese segmento, en ese envolvente, vamos a aplicar los balances de cantidad de puntos. Y los balances de cantidad de movimiento, ¿no es cierto?, tenían esto: entradas y salidas de cantidad de movimiento menos sumatoria de fuerzas igual a 0. Aquí, la única fuerza que voy a tomar en cuenta, ¿cuál es? Gravedad. No hay más. A nivel de cantidad de movimiento, yo les decía, siempre tendré que tomar en cuenta dos fuentes: flujo viscoso y movimiento global. El flujo viscoso tiene que ver mucho con transferencia y transporte de cantidad de movimiento. Tiene que ver específicamente con densidad de flujo de cantidad de movimiento. Y si yo les he dicho que en esta superficie es el equivalente de que yo esté aplicando un valor grande de esfuerzo cortante, ¿sí? ¿Cuál es la superficie que está soportando ese esfuerzo cortante? Esta. Si esta es la superficie que está soportando la aplicación del esfuerzo cortante, ¿sí?, y de alguna forma promueve o hace que sea visible la fuerza impulsora, que es la diferencia de velocidades, ¿en qué dirección se transporta la cantidad de movimiento? Tiene que irse hacia arriba. Y eso es importante porque puede ser más pequeño, ¿no es cierto? Aquí está mi envolvente, tiene espesor delta X, tiene longitud L. ¿Sí? Como les decía, yéndome al extremo, aquí se está aplicando un esfuerzo cortante grande. Acá tengo un pequeño esfuerzo cortante. Pero, bajo la lógica de que en esta superficie se está aplicando el esfuerzo cortante que promueve e induce a que cese el movimiento, esta superficie, ¿sí?, es la que de alguna forma tendría que considerarse como el área perpendicular o el área de transferencia. Y el área de transferencia tiene que ser perpendicular a la dirección en la cual se transporta la cantidad de movimiento. Consecuentemente, la cantidad de movimiento se va a transportar en este sentido. ¿Y eso por qué es importante?
Porque yo necesito plantear mis balances como entradas y salidas de cantidad de movimiento. Por lo tanto, por aquí ingresará cantidad de movimiento y por acá saldrá. Tendré que tomar en cuenta eso, entradas y salidas de cantidad de movimiento. Pero es porque por efectos de viscosidad, por flujo viscoso. ¿Qué otra fuente tengo que tomar en cuenta para hacer los balances de cantidad de movimiento? El movimiento global del fluido. Globalmente el fluido se está yendo en esta dirección, por lo tanto, aquí estará la entrada de cantidad de movimiento y aquí estará la salida de cantidad de movimiento. Lo único que estoy haciendo es irme al contorno de mi volumen por este envolvente en torno al cual estoy planteando los balances de cantidad de movimiento. Y la lógica de cualquier balance se mantiene. Yo tengo que visualizar entradas y salidas. Pero, como les mencionaba, yo siempre voy a tomar en cuenta transferencia o transporte de cantidad de movimiento por efectos de viscosidad, el famoso flujo viscoso, y también por movimiento global. El flujo viscoso, por esta particularidad de que aquí se está aplicando el esfuerzo cortante, ¿sí? Ahí tenemos el área de transferencia, consecuentemente la cantidad de movimiento se va a transportar en este sentido. Aquí estará entrada, acá estará la salida. Desde la lógica del movimiento global, este es el movimiento, la dirección de entrada. Por lo tanto, entra y sale. Pues ya tenemos identificados entradas y salidas de cantidad de movimiento por flujo viscoso y por movimiento global. Y lo otro es que también ya tenemos fuerzas. Pero si yo hago un balance de fuerzas, ¿cuál me interesa? A mí me va a interesar únicamente la fuerza que va en este sentido. ¿Sí? Porque está más que claro que aquí, ¿no es cierto? Igual, a nivel de esta envolvente, yo tengo un volumen. Ese volumen define también una cantidad de masa de fluido que se está moviendo. Y esa masa tiene que un peso. Pero de cara a los balances que yo estoy haciendo, a mí únicamente me interesa esta componente de la velocidad. Esto. Perdón, una componente de la fuerza. ¿Okay? Entonces ahí deberé tomar en cuenta justamente esta inclinación para que yo pueda obtener y encontrar esa componente de la fuerza. Con estas consideraciones, ¿sí? Voy a poner acá flujo viscoso. Voy a poner aquí entrada de cantidad de movimiento, salida de cantidad de movimiento. La forma general de mi balance, como les decía, es entradas menos salidas más sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿no es cierto? Pero la de entradas y salidas de cantidad de movimiento, tomando en cuenta flujo viscoso y movimiento global efectivo. Pero, por la forma en la cual planteamos el balance, ¿cuál es la unidad en la que debemos de expresar cada término de mi balance? Fuerza. Si yo tengo ahí sumatoria de fuerzas que está participando en mi balance con cantidad de movimiento, la unidad que debe de reflejar en cada término es fuerza. Si yo he dicho que aquí vamos a hablar de flujo viscoso, que es por ejemplo de viscosidad, lo primero que a mí se me viene a la mente es que hay dentro de la viscosidad. El famoso tau. Y esto es fuerza paralela, ¿no es cierto?, a la superficie sobre área. Por lo tanto, para que yo escriba en unidades coherentes y balance de cantidad de movimientos, yo lo que tendré que hacer es que multiplicar el esfuerzo cortante por el área de transferencia. O en su defecto, el esfuerzo cortante sobre el área en donde se está aplicando, ¿no es cierto?, esta fuerza
que genera el esfuerzo total. Entonces, aquí básicamente lo que voy a hacer es multiplicar el esfuerzo cortante por el área. Ojo, algunos detalles. En mi diagrama yo estoy planteando, ¿sí?, mi origen de coordenada en dónde, donde termina la película del fluido que se mueve sobre la superficie. Ahí es mi origen de coordenadas, ¿sí?, justo arriba, en la esquina superior. Ahí está empezando mi origen de coordenadas. ¿Sí? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Esto es lo de acá. Aquí me está diciendo que está empezando mi origen de coordenadas. Aquí me dice que es Z. Aquí me está diciendo que es X. ¿Sí? Entonces, aquí voy a definir con una posición X. Y acá voy a definir con una posición X más ZX. Es lo mismo decir que mi película, mi envolvente de espesor finito tiene espesor ¿cuánto? 30. ¿Sí? Entonces, la entrada de cantidad de movimiento, como les decía, está ahí. Guardemos relación a lo que me está indicando el diagrama, ¿no es cierto? Por acá entra, por acá sale. Entonces, está más que obvio que yo tengo que multiplicar el esfuerzo cortante, pero aquí tengo que establecer qué es el esfuerzo cortante en X. Que tengo que multiplicar por el área. ¿Cuál es esa área? ¿Cómo calculo esa área? El esfuerzo cortante se está aplicando sobre estas superficies. Entonces va a ser que L, y aquí necesariamente tendré que hablar de que el espesor de la placa, ¿no es cierto?, por donde se está moviendo. Entonces aquí voy a tener así más bien, E por L, que es el área, multiplicado por el esfuerzo cortante que está siendo aplicado en X. La salida. El área no va a cambiar, sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Aquí o acá, el área es la misma. Es como que aquí yo tenga que una placa plana, ¿no es cierto? Un paralelepípedo. El área que tengo en la superficie inferior es exactamente igual al área que tengo en la superficie. Pero aquí yo tengo un esfuerzo cortante que le voy a poner que es en X más. ¿Sí? Entonces aquí, nada del otro mundo. Si estamos hablando de flujo viscoso, repito, flujo viscoso tiene que ver mucho con cantidad de movimiento, y la densidad de flujo de cantidad de movimiento también se correlaciona mucho con esfuerzo cortante, tau. El esfuerzo cortante es una fuerza sobre un área. La unidad que impera en el balance es fuerza. Por lo tanto, lo único que hago es que multiplicar el esfuerzo cortante por el área que soporta la acción de la fuerza. Esa área tiene que ser perpendicular. ¿Sí?
Entonces simplemente lo que hacemos es esfuerzo portante por área. El área es la misma en la superficie superior o inferior, en la entrada o en la salida. Lo que puede ser diferente y de hecho lo que cambia es que el esfuerzo portante. ¿Sí? Porque el esfuerzo portante va a cambiar. Acá es 0 y aquí es el máximo. Ahora nos vamos a movimiento global. Igual, entrada de cantidad de movimiento, salida de cantidad de movimiento. Pues la entrada estará acá, la salida acá. ¿Sí? Si quieren un poco manejar a nivel de las coordenadas que estamos aquí, sería z igual a 0, z igual a... Entonces, chicos, aquí yo necesito ver cómo expreso la entrada y la salida de cantidad de movimiento por efecto del movimiento global. ¿Sí? Pero desde la perspectiva de que la unidad en la cual yo exprese eso es fuerza. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es tal vez aplicar un poco análisis dimensional ligado a las variables y al fenómeno en el cual estamos trabajando. Si estamos hablando de movimiento global, ¿no es cierto? Es básicamente el efecto neto de que el fluido se desplaza desde z igual a 0 hasta z igual a 20. Se mueve globalmente por la superficie. Si se mueve globalmente, eso significa que el fluido tiene velocidad. Si lo quiero ver desde una lógica un poco más ya de proceso, aquí hay un caudal de fluido que se mueve por la superficie. ¿Cómo calculan ese caudal, chicos? De forma general, ¿cómo calculan el caudal? La velocidad por área. Entonces, velocidad por área me da caudal. Pero a veces no me interesa el caudal, porque el caudal no es lo que permanece constante. A nivel del principio de continuidad, lo que sí es constante es que el flujo másico. Entonces hay un flujo másico, ¿no es cierto? Hay un flujo másico de fluido que se está desplazando de forma global, neta, ¿sí? Cuando el fluido se mueve por esta superficie con circunferencia de eliminación. Entonces, velocidad por área es caudal, caudal por densidad, flujo másico. ¿Bien? Entonces, ¿aquí qué unidades tengo? Masa por unidad de... ¿A dónde tengo que llegar, perdón? A unidad de fuerza. La fuerza, ¿qué unidades tiene? Masa por aceleración. ¿La aceleración es qué? Entonces, tengo que ver cómo paso de un flujo másico a unidades de fuerza. La velocidad. Entonces, claro, dimensionalmente yo estoy viendo acá que si le vuelvo a multiplicar por una velocidad, ya tengo las unidades de fuerza. Entonces, eso es justamente lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces vamos a poner. Teníamos la densidad, teníamos el área,
Pero aquí, ¿cómo calculamos el área? El área aquí a nivel de caudal tiene que ser perpendicular a la dirección de la velocidad. Entonces, tengo que ver esto. Esta área, ¿cuál va a ser? Delta X multiplicado por el espesor del área. Aquí el área va a ser delta X. ¿Vale? Ya tenemos aquí área, densidad y tendríamos una velocidad. Ojo, aquí es la velocidad en z elevado al cuadrado. Pero aquí hay que tener en cuenta que esto es en z igual a. Y la salida, la densidad lo mismo, el espesor sigue siendo el mismo, el espesor también. Aquí tenemos que poner la velocidad en z al cuadrado, pero cuando z es igual a z. Porque es a la salida. Entrada, z igual a 0, z igual a L es a la salida. Yo planteo es densidad de flujo de cantidad de movimiento a la entrada, densidad de flujo de cantidad de movimiento a la salida por flujo viscoso, entrada de cantidad de movimiento a la entrada, salida de cantidad de movimiento por movimiento global. Entrada z igual a 0, salida z igual a L. Entrada X, salida X más delta X. Y ahora, ¿qué me falta? El efecto fuerza, ¿no es cierto? En este caso no es más que el peso de mi envolvente, que es esta multitud. Y eso esencialmente que es masa por gravedad, pero repito, a mí no me interesa este valor neto, porque este no incide en el fenómeno. Es únicamente la componente, ¿no es cierto?, que está actuando y que de hecho participa a nivel de ¿qué? Del esfuerzo cortante. Esta fuerza, esta componente de la fuerza es la que está actuando sobre la superficie y genera el esfuerzo cortante, que finalmente se traduce en deformación, gradiente de velocidades, transferencia de cantidad. No me interesa esta. Me interesa la componente que tiene que ver con la aplicación del esfuerzo. ¿Cómo es esa componente? ¿Cómo calculamos? F coseno de. Obviamente que va a ser masa por gravedad, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que corregir por el tema del ángulo, porque me interesa esta componente de acá. Pero la masa es densidad por volumen. Y el volumen del envolvente, que es delta X, L, la masa, perdón, volumen multiplicado por la densidad de la masa. Luego le pondremos la gravedad y me falta incorporarle la componente. ¿Cómo calculamos esto, esta componente? Entonces, un poco lo que hemos hecho, chicos, es aplicar esta ecuación. Razón de entrada de cantidad de movimiento por flujo viscoso, movimiento global, menos salida de cantidad de movimiento por movimiento global, y también por flujo viscoso, y más sumatoria de fuerzas. Aquí son una fuerza. ¿Qué es la gravedad? Pero como les he dicho, la fuerza que tiene que ver con ¿qué? Con el esfuerzo cortante que se está aplicando cuando el fluido se mueve por la superficie que tiene esa inclinación. Le ponemos signos de entradas menos salidas, más sumatoria de fuerzas, y esto tiene que ser igual a. Pero antes que avancemos, ¿sí?, tenemos que un poco analizar
cada término de mi balance y ver si podemos hacer alguna simplificación. La simplificación que podemos hacer es acá. ¿Sí? Fíjense cómo me está un poco ya graficando, estableciendo una proyección del perfil de velocidades. Aquí me está estableciendo que aquí está mi origen de coordenadas, por acá me pone que está Z, y por acá me está poniendo que es X. Y aquí me está planteando una posible representación de mi perfil de velocidades. Aquí me está diciendo que la velocidad en X es función de qué, como la velocidad en Z, ¿no es cierto? Es función de qué, de la posición en X. Yo voy modificando la posición en X, ¿no es cierto? En este sentido, yo estoy dándome cuenta que la velocidad en Z va teniendo distintos valores. Modifico la posición y cambia la velocidad. Pero al hablar de flujo unidireccional, tenemos como única componente de interés la velocidad en Z. ¿Bien? La característica inherente del régimen laminar es que tenemos líneas de flujo paralelas entre sí. ¿Sí? Y esas líneas de flujo están representadas a nivel de que obviamente mantienen su orden, su posición, son líneas de flujo paralelas entre sí, pero ese vector que yo acabo de representar tiene distinta longitud, distinta magnitud, para tratar de representar que tiene distinta velocidad. Pero lo interesante, lo importante, lo que quiero que entiendan, es que la velocidad está cambiando con la posición X. En X igual a 0 por la forma en la que estoy ubicando mi origen de coordenadas. Aquí X es igual a 0, ahí tengo que la velocidad máxima. Y cuando X es igual al espesor de la película, la velocidad es igual a 0. ¿Sí? Estoy cambiando la posición y cambio la velocidad. Si estamos hablando de régimen laminar, y repito, las líneas de flujo son paralelas entre sí. Si estamos hablando de estado estacionario, este perfil de velocidades no tiene por qué cambiar. ¿Sí? Es el equivalente de cómo nosotros entendimos o planteamos la ley de Newton de la viscosidad. Dos placas paralelas entre sí, tienen un fluido entre placa y placa, una le imprimo velocidad, la otra estática. Transcurre mucho tiempo y alcanzamos el estado estacionario. ¿Y qué pasaba con el perfil de velocidades? Que se estabilizó y era una línea recta. Pero ese perfil, una vez que alcanzó el estado estacionario, ya no cambia. Lo mismo pasa aquí. Cuando ya tenemos estado estacionario, ese perfil de velocidades no cambia. ¿Sí? Y la representación de este perfil de velocidades es en toda la longitud L. No es que yo tenga un perfil de velocidades aquí y cuando termina el fluido o cuando termina este segmento L de fluido tengo otro perfil de velocidades, porque eso significará que el perfil ha cambiado con el tiempo. Y eso está descartado por el condicionante de que estamos hablando de qué estado estacionario. Esto